Hola, bueno, volvemos a estar juntos. Nuestra segunda charla en estas 2 semanas. Hoy vamos a hablar de algo que a mí en particular me gusta mucho, que tiene que es pensar a nuestro sistema de salud como un ecosistema, ¿no? Y de alguna manera vamos a ver por qué lo llamamos ecosistema y por qué deberíamos tener una mirada holística de lo que nosotros hacemos. En general, nos cuesta mucho pensar y mirar al otro en el sistema. Nos cuesta mucho mirar y pensar en el otro en todas las organizaciones en general y en salud en particular. Esto nos ocurre. Así que vamos a hablar de esto. Y para entender un poco, acá, que es solamente para ver por qué yo formo parte del ecosistema y los estimulo a ustedes que les ocurra o que busquen esto, ¿no? De poder estar en diferentes partes del sistema, ¿no? En ciencias muy duras, en ciencias súper básicas, en hospitales que toman decisiones, en programas especiales, en los institutos de investigación, como fui investigador principal del CONICET, trabajar y disfrutar de un área como PAM, y el otro día contábamos con Sergio, estar en una universidad de hace mucho tiempo, y en parte todo eso se debe que durante 7 u 8 años jugué en el seleccionado de rugby, y esto genera algo muy bueno que tiene que ver con lo grupal, salir del individual, pensar en el grupo y pensar cómo uno construye desde ese lugar. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los factores que están generando presiones y probablemente todo esto le resulte familiar a ustedes, generando presiones en este ecosistema de salud global. ¿Y por qué global? Porque les quiero decir que los problemas son los mismos en todas partes del mundo. Es decir, cuando nosotros escuchemos, cuando nosotros veamos, cuando nosotros pensemos, los problemas son los mismos. Después probablemente vayamos a las particularidades, pero todo el mundo tiene problemas con las enfermedades crónicas, todo el mundo tiene que vivimos más, todo el mundo tiene problemas de sostenibilidad, es decir, que los problemas son comunes. Esto es una buena cosa que todos tengamos el mismo y no lo podamos resolver, pero por lo menos para entender que el problema es global. Y fíjense como decíamos recién, ¿no? Y empecemos por el punto 3, el incremento del número de las personas con enfermedades crónicas. Ahora vamos a ver qué significa para el sistema de salud las enfermedades crónicas. Cada vez vivimos más. Tenemos presiones sobre los fondos que son los fondos del mundo pagador. Tenemos dificultades en los niveles de especialización por sector. No les quiero decir nada si ustedes piensan al sistema de salud y los piensan de acuerdo al territorio. No es lo mismo vivir, no es lo mismo en un centro urbano que en un centro semiurbano o en un centro rural o en un centro fronterizo. Por lo tanto, hay particularidades que muchas veces no las miramos y que son de alto impacto. Y les quiero decir que tampoco los que proveen servicios tampoco tienen esa mirada. Tienen una mirada muy ambacentrista, sigue siendo la mirada ambacentrista, todo ocurre alrededor de Buenos Aires y sus alrededores, y muchas veces no miramos al resto. Por otro lado, tenemos un incremento claramente de las expectativas de los clientes y pacientes. Cada vez exigen más, cada vez quieren que nosotros estemos más cerca de ellos, y le cuesta mucho al sistema. Y tenemos este concepto del desarrollo tecnológico, que probablemente vamos a ver qué es lo que nos ayuda para acercar, digamos, a todas estas personas y organizaciones del sistema, ponernos en contacto y comunicarnos. Y todo esto lo hacemos dentro de un entorno sociopolítico y regulatorio. Es decir, que tenemos una mirada por arriba que regula nuestra tarea, y que de alguna qué manera tenemos que normatizar. El otro día recordábamos que Argentina tiene esta particularidad. Hicimos un comentario en el concepto de toxicidad financiera y de gasto de bolsillo, lo que impactaban de alguna manera los copagos. Y los copagos, algo que es una normativa no está establecida. Es muy curiosa Argentina, ¿no? Que establece maneras de funcionar sin crear una norma. Después podemos decir si estamos de acuerdo o no con la norma, pero no las creamos y actúan en forma directa. Vamos a ver cuáles son los factores que ejercen presión sobre estos sistemas. Y para mí es fácil identificarlos
con una mirada más economicista, pero que tiene que ver con la salud, aquellos factores que impactan sobre la demanda y cuáles son los factores que impactan sobre la oferta. Y vamos a ver primero sobre la demanda. Básicamente vamos a ver los dos primeros, los cambios demográficos y el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas. ¿Qué pasa con los cambios demográficos? Fíjense, esto es un cuadro de la población mundial y global desde 1950 a 2050, y fíjense cómo va creciendo cada 20, 30 años, pasa de 5,2% la gente mayor de entre 65 y 70, pasa a 7,6%, y fíjense lo que va a pasar en el 2050. Es decir, que en el 2050 vamos a tener un porcentaje muy grande de gente que va a tener una edad elevada. Y esto ya lo estamos viendo y es muy interesante. No sé, hablar un poco de todo este concepto, Víctor, de la longevidad y todo este tema. Vieron que ahora empezaron a pensar mucho en personas como yo, que ya somos grandes, y que empezamos a decir cómo cuidamos a las personas más grandes, qué tenemos que darle. Hay una gran discusión, porque les quiero decir que todo lo que están demostrando que sirve para la gente mayor no tiene una evidencia de nada. Entonces empezamos a tener gente. Mi mujer el otro día me pregunta, escuché, mis hijos le dicen, tenés que tomar magnesio porque el magnesio es muy bueno y tal, y yo, que soy una persona muy entrenada en el tema este de evidencias, le dije, mirá, no hay una evidencia en la literatura que digas que tengas que tomar esto y que esto es bueno. Y esto está realmente instalándose en la sociedad y de alguna manera hay muy buenos vendedores de esto. Fíjense este concepto, esto de Canadá, 2010, después le voy a mostrar el mismo registro cuando estábamos en el PAMI, pero fíjense esto que es un concepto bastante sencillo. Vamos creciendo, ¿y qué pasa a medida que vamos creciendo? Obviamente que los gastos en salud se incrementan en forma directa con la edad. Todos los sistemas de salud y seguros de salud quieren quedarse acá y atender a todas estas personas. Nadie quiere atender acá. Por lo tanto, esto fue uno de los problemas graves que tiene el PAMI y que algún momento capaz que alguien lo va a solucionar, porque el PAMI no recoge dinero durante los años buenos y tiene que usar dinero durante los años que la gente está muy enferma y que el gasto en salud. Y fíjense que todos los registros de cualquier parte del mundo demuestran que los gastos de salud se incrementan en forma directa a la edad. Otro tema muy importante y muchas veces no tenido en cuenta, es cuánta gente necesitamos que esté trabajando para poder, para poder ayudar a un jubilado en cualquier país del mundo. Fíjense, acá usa Gran Bretaña, Francia y Alemania, siempre hay 8 o 9 personas que trabajan para un jubilado. Esto en el 2020, fíjense que en esos mismos países que había mucha gente para ese jubilado, cada vez hay menos, y Argentina hay 1,5 más o menos, digamos. Ese número, y esos números son actualizados de Argentina. Esto hace muy difícil al sistema. El sistema hoy, y esto me imagino, alguien habló de qué porcentaje está con un trabajo regularizado y que aporta, este es un tema central acá. Sí, estuvo Oscar Kochler hablando de las primeras clases, creo, algo más o menos. Entonces, este es un problema grave que tiene Argentina porque cada vez hay menos aportes para el sistema y el sistema obviamente que lo siente. Por lo tanto, fíjense esto que me pareció interesante y dramático en algún momento, que si tienes 40, disfrútalos, la generación que tendrá que pagar tu jubilación está cazando Pokémones. Este es un tema grave, digamos, de cómo se mantiene esa rueda, porque esa rueda hay gente que trabaja, que ayuda con su aporte a financiar a esa masa de jubilados y de no aporte, y hace que el trabajo y el círculo virtuoso realmente funcione mal. Vean el incremento de las prevalencias de enfermedades crónicas. Todos los que ustedes trabajan, todos los que trabajan ustedes en gestión de salud, saben que el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas es muy grande.
Fíjense esta encuesta vale la pena seguirla con atención todos los años. Es una buena encuesta que tiene el Estado, que es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Y fíjense, entre 2005 y 2018, cómo el porcentaje de diabetes y de obesidad va incrementando en forma muy importante. Esto es lo que está ocurriendo, cada vez ocurre más. Si ustedes se van a las provincias, un problema, yo trabajo en algo de tecnología con Jujuy y en Jujuy uno de los problemas más graves que tienen es la obesidad infantil. Y es muy impresionante que el otro día, hace 2 o 3 meses, estaba allí, tuve como una semana y me sentaba en el hotel, en la ventana del hotel y veía pasar a la gente por la vereda y les impresiona la cantidad de chicos en sobrepeso que hay, realmente. Entonces, esto está ocurriendo y la pregunta es cómo manejamos esto que va a terminar impactando en tener gente más obesa, más diabética, con reactividad vascular afectada, con un riñón que funciona menos, con un corazón que funciona menos, con un corazón y lo que están encontrando ahora que todo esto también termina en el cáncer. Por lo tanto, este factor, y obviamente que la industria farmacéutica que ha descubierto buenos productos para tratar estas patologías que impactan en forma global, también hacen difícil cómo abarcar, y ya saben que la cobertura de estas drogas ya son, digamos, probablemente de conocimiento ustedes que no son cubiertas por el sistema. Por lo tanto, fíjense estas cosas importantes. El 80% de la consulta de atención primaria son enfermedades crónicas. El 60% de los ingresos hospitalarios son enfermedades crónicas. Y el 70% de los gastos del sistema de salud son enfermedades crónicas. Por lo tanto, el tratamiento y la visualización de las enfermedades crónicas debería ser un parte de una obsesión. En general, hay poca gente que trabaje específicamente en enfermedades crónicas. Hay pocas instituciones que hagan seguimientos en el tiempo de las enfermedades crónicas. Yo creo que esto es un déficit que tenemos como sistema y el gran ahorro del sistema, uno de los grandes ahorros es este, digamos. No es cubrir esa patología que nos sale $2 millones, $1 millón, o los dólares que sean. Esto hay que tratarlo y hay que también trabajar en el impacto de las enfermedades crónicas en nuestro sistema de salud. Fíjense estos datos breves del PAMI. Este es un estudio, nosotros en el PAMI entramos en el 2017, había estado entre el 2016 y 2016 entra Mauricio Macri y hubo un año que había otro grupo. Nosotros con Sergio y compañía entramos en el 2017, este estudio había empezado a correr en el 2016, este estudio es muy bueno y se hace con el Banco Mundial. Y fíjense lo interesante de este estudio, que hacen una estratificación de afiliados según riesgo sanitario. Y fíjense estos porcentajes. El 20% de los afiliados de PAMI tenían 6 o más comorbilidades. Por eso ustedes imagínense cuando les mostraba ese grupo de mayor gasto que tiene la gente que tiene mayor edad, y básicamente es por esto, el 40%, 2 de más de 5 comorbilidades. Y cuando después intentamos hacer el análisis de este impacto económico del agregado de condiciones crónicas, es exactamente el mismo diagrama que tenía Canadá. Es decir, que las comorbilidades las comorbilidades se asocian a más gasto. En general, los seguros de salud, la medicina prepaga y la seguridad social no tiene esto, que esto es muy elemental. Es muy elemental esto, es un número muy fácil de definir cuál es enfermedad crónica y cuánto gastamos nosotros en las enfermedades crónicas. Y hay un tema muy importante, que es el desafío de estas enfermedades crónicas desde una perspectiva integral. ¿Y qué es lo que uno destaca mayormente? Primero, son enfermedades de progresión generalmente lenta, van despacio a lo largo del año, van a lo largo de los años, lentamente se van impactando. En general, esas son enfermedades que no tienen cura,
Por lo tanto, ustedes tienen una diabetes tipo 1 en la infancia, la van a tener 60, 70 años y ahora cada vez con las nuevas drogas, más tiempo y más cuidados, generalmente desconocen su agente causal. Esto también hace que sea muy difícil el manejo. Y el gran desafío es este, que se necesita trabajo multidisciplinario. Es el lugar común, que todos estamos de acuerdo, pero tan difícil de abordar en nuestro país. Por lo tanto, más años y más cronicidad es realmente es la tormenta perfecta. Realmente sumar más años y más cronicidad al sistema lo pone en una presión enorme y vuelvo a decir, esto es un tema global. Ahora vayamos a este concepto de la evolución de la medicina y de las tecnologías sanitarias. Yo creo, yo creo realmente que lo que está ocurriendo con la salud, yo no sé cuánta gente de ustedes, es decir, probablemente el día a día a ustedes muchas veces no les deje ver mucho lo que está pasando. Cuando uno se para y empieza a mirar lo que está por delante, es impresionante. Es impresionante. Es decir, cuando hay una tecnología muy buena, que la industria farmacéutica no la usa, la industria farmacéutica tiene una cosa que se llama pipeline, que son las drogas que están por venir. Hay una metodología que nos, escaneo de horizonte, que nos permite poder definir qué es lo que está viniendo, qué vamos a hacer con lo que está viniendo, cómo lo vamos a cómo lo vamos a poder acceder, digamos, del sistema de salud. Esto no está ocurriendo casi. Argentina, es muy común escuchar de un día para el otro que alguien lanza una droga y vos decís, pero esta droga hace 6 años, 7 años, ¿por qué no la presentaste para que yo, esta es mi discusión, tuve una discusión, lo señalo a él, no sé si todos saben, pobre, pero ya lo señalo porque era una persona importante, bueno, tenemos dos personas que fueron importantes en Novartis, un laboratorio al cual yo le tengo mucho cariño, y cuando estaba en PAMI, el otro día creo que se lo comenté, la tapa el tapa del Science, sale una droga para el Alzheimer de Novartis. Novartis hizo un esfuerzo enorme y le fue muy mal. Le fue mal. La droga no sirvió. Me imagino que seguirá investigando, como le ocurre a las grandes empresas. La droga no salió y yo les decía, mira, avísame, porque si vos sacás una droga para el Alzheimer, probablemente yo tenga que usar todo, no sé, más de la mitad de los recursos de PAMI para esto. Ustedes imagínense el día que sale una droga para los trastornos de las demencias. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo priorizamos? Porque muchas veces no sabemos, es decir, todos nos enojamos con la priorización. ¿Y qué usamos y a quién le corresponde? ¿Y qué criterios utilizamos y tal? Pero cuando aparecen estas cosas, bueno, apareció claramente con el COVID. Cuando el COVID se transformó en una priorización, el mundo, ¿qué hizo? Hizo así, cerró las puertas y dijo, vamos a cubrir el coso, y lo otro, bueno, será lo que se pueda, digamos. Pero esto también es muy importante. Veamos esto, este dato. Fíjense cómo son los procesos de aceleración del crecimiento de la tecnología. Y realmente todos ustedes, y sobre todo los que son más, bueno, creo que acá deben estar todos más jóvenes que yo, digamos, pero los que son, viste, pensamos que no pasaba mucho entre que, hola Sergio, no pasaba mucho entre que nosotros nacíamos, entre el periodo de que nosotros nacíamos, con el periodo que nos íbamos a morir, digamos. Esto pasaba con la tecnología. Fíjense acá, fíjense acá, este es mi nacimiento, y acá me recibo de médico. Fíjense que acá no ocurrió nada. Y esto es cierto, digamos, y después a partir de los microprocesadores y tal, que es donde yo me recibo, más yo me recibo alrededor de 1971, ahí empiezan todos unos desarrollos tecnológicos importantes. Pero en este periodo prácticamente podías estudiar con el libro de Testú, estudiar con el mismo libro de fisiología,
el mismo libro de infectología, era todo más o menos iguales y uno no tenía muchas expectativas. Y fíjense lo que hoy, y acá tenemos un hematólogo, un oncohematólogo. En general, la oncohematología en Argentina es una especialidad muy avanzada y está muy entrenada. Argentina se enfrenta a la terapia génica, Argentina desarrolla un buen proyecto de terapia génica. Después podemos decir, es decir, discutir la introducción en la famosa AME, introducir la terapia génica, hacen algo que se llama acuerdo de riesgo compartido. Yo creo que ha sido un paso importante. Esto lo hace cuando estaba el gobierno de Fernández en el Ministerio de Salud. Ese proyecto lo maneja bastante Natalia Messina. El proyecto es bueno, hacen un acuerdo de riesgo compartido y bajan el precio de forma muy importante. Eso fue un paso adelante. Ya hay un grupo importante de gente tratada. Después la medicina de precisión. Argentina ya hace mucho que hace medicina de precisión, pero, y capaz que esto le suena a varios, le está pasando algo que está ocurriendo también con la inteligencia artificial y el acceso a la inteligencia artificial. Hacen algo muy bueno en la medicina de precisión, generan biomarcadores específicos para tomar mejores decisiones de qué se necesita para cada, pero ¿qué es lo que terminan haciendo mal? Que ponen a la industria a financiar los biomarcadores. Y es casi como poner al zorro en el gallinero. ¿Viste? Y entonces, sí, loco, ¿por qué no haces una discusión sobre ese tema? Yo participé, sin éxito, como les dije, yo he participado en muchas cosas y en muchas no he tenido éxito, en la generación de generar un consorcio que lo tiene Brasil, y entonces ese consorcio, es decir, conseguimos esos recursos, vos no sabés qué estás pagando, vos no sé, pero vos sabés que los biomarcadores los tenés para tu gente. Y entonces irá al laboratorio, y después ahí sacás la marca y sacás ese conflicto de interés marca-biomarcador. Después, las células CAR, yo, más de curioso, es decir, acabo de estar en Barcelona viendo las CAR T-cells académicas, que es un proyecto muy bueno, pero esto ha sido súper innovador. Lo saca la industria, pero ¿qué fue lo más innovador? Que Barcelona, el hospital donde yo tuve 6 años, el Hospital Clínico y Provincial, desarrolló las CAR T académicas. ¿Qué hace? Un hospital desarrolla esto para decir qué poder, qué conocimiento tienen los hospitales. Se da vuelta y dicen, ¿dónde vamos a hacer nuestro estudio de investigación? Van a Holanda. Holanda tiene alrededor de 5 millones de personas, el país, hace el proceso de CAR-T académicas en Holanda, le va muy bien. Emma dice, las CAR-T son tan buenas como las otras CAR-T, y entran. ¿Y cuál es la diferencia? Entre las CAR-T, bueno, Novartis fue uno de los líderes de CAR-T y después otros laboratorios, que las CAR-T académicas salen un poquito más del menos del 50% de las CAR-T que hay en el mercado. Es decir, que es un genérico, las CAR-T, y funciona como avión a chorro. ¿Y eso qué hace? Bueno, entra en un proceso de competencia, y una competencia súper sana, porque digamos acá te quedás sin argumentos, que no estás haciendo los estudios que tenés que hacer, que te falta. Y ahora es muy interesante, porque ya les quiero decir que la FDA, si ustedes siguen la FDA o EMA de cerca, se cae la fase 3 se termina, la fase 2 va a ser la que va a definir los estudios, y después va a empezar la evidencia en el mundo real. Empieza un cambio que si no nos ponemos, si los que toman decisiones no empiezan a ver esto, y van a estar en problemas. Porque este tema, cuando están en estas reuniones que las considero muy buenas en muchos sentidos, ya está apareciendo y vamos a tener que tomar decisiones muy distintas a las que estamos tomando hasta ahora. Van a ser difíciles, vamos a tener que priorizar y vamos a tener que decir los recursos que tengo, dónde los uso. Bueno, eso se viene. Y fíjense en esto, si queremos salir, acá hay 2 mujeres
que desarrollan esta tecnología CRISPR es impresionante. Esto cura con una sencillez enorme, está teniendo resultados espectaculares. La FDA aprueba en el 2023 las primeras terapias génicas para tratar pacientes con anemia de células falciformes. Digamos, esta anemia, los resultados son buenísimos y les quiero decir que esto está ahí para curar las enfermedades y esto ya no es que vuelvo la enfermedad en una enfermedad crónica, la curo, porque esta tecnología es una tecnología que hay como una tijerita que corta lo que está, digamos, que no está funcionando y le ponen una parte que sí funciona. Realmente esto es increíble. ¿A ustedes este número qué les representa? ¿Les representa algo este número? Generalmente lo que responde la gente es menos de un año. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que tarda en salir la vacuna de COVID. Exactamente. Esto es desde donde se descifra el código genético, se administra la primera vacuna. Y estamos hablando ya de 6, 7 años, digamos. Era muy impresionante. Yo no sé es decir, si yo a veces invito a pensar lo que estaba pasando en ese momento. El otro día estaba hablando con la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, y la verdad que me sentí como, no es la palabra frustrado, ¿no? Pero les pregunté qué estaban haciendo para la próxima pandemia. Y estaba hablando con las personas que tomaron decisiones, no personas entrenadas, que lo hicieron bien, que las decisiones muchas veces fueron buenas, pero es muy triste decir, no estamos haciendo nada. Y si ustedes del lugar donde tengan, dicen, voy a repasar qué está pasando en cada provincia con respecto a la futura pandemia, les quiero decir que la futura pandemia está. Es decir, no es que no va a ocurrir nunca y las generaciones van a estar cubiertas. Lo que pasa es que nos va a agarrar y nos va a agarrar de la manera que nos agarró, donde tuvimos que cerrar las puertas para tratarla y probablemente dejar descubierto, porque el cálculo de mortalidad que cambió la pandemia por no tratar las enfermedades, y nadie lo sabe eso, digamos, porque realmente a todos debemos tener por lo menos anécdotas de qué pasaron con nuestros pacientes. Por lo tanto, el desafío futuro es la ciencia o la sostenibilidad. Definitivamente es la sostenibilidad. No querramos pensar que la ciencia no va a ir lo suficientemente rápido para enfrentarnos. La ciencia va muy rápido, cada vez hay mejor conocimiento y no les quiero decir nada cuando empiecen todas las tecnologías modernas a aplicarse en los procesos de producción. Ya hoy, con la IA corriendo en el desarrollo de las drogas, les quiero decir que están acortando enormemente la producción. Ahí tenemos una discusión muy interesante que tengo con mis amigos. Yo nunca trabajé en la industria farmacéutica, por lo tanto me mantengo siempre, tengo como un camino que voy alrededor de ellos y tal, y que decía, yo les dije, qué bueno, me imagino que la IA va a impactar en el precio. Si vos me decís, la tengo los famosos esos 10 años, todos se deben acordar la cifra que dicen de lo que gastan en todo esto, tal, como yo les digo, escuchame, capaz que elegiste mal los proyectos para hacer, porque te vinieron 20 proyectos, elegiste uno, bueno, viste, no me hagas a mí socio de una decisión que vos tomaste en un momento. Les digo que yo he tenido estas discusiones globales, digamos, obviamente también ciertamente sin que pase mucho del otro lado, pero bueno, es probable que la producción de los medicamentos va a ser mucho más rápida. Fíjense, por lo tanto, esto, le decía el otro día, creo que esto deberíamos trabajar en un plano todos, alinearnos en un plano. La innovación, el acceso y la sostenibilidad. No podemos verlo esto en forma separada. Por lo tanto, algo vamos a estar haciendo mal y vamos a sentirnos que no vamos a llegar a ningún lado. Este punto, y esto nos tocó buenamente por suerte, digamos, de haber trabajado con Sergio y tener ese momento bastante crítico, y capaz que a alguno le puede importar pensar que durante 3 años tuvimos el mismo presupuesto
y dimos varias veces más de lo que teníamos, digamos. Por lo tanto, decir, uno puede ser muy austero con sus presupuestos y ser muy responsable con el manejo de sus presupuestos. Esto muchas veces no tiene mucho impacto en el alrededor, pero les quiero decir que es muy importante. Y esto, fíjense, este trabajo lo tienen que leer. 2012 el llama, y fíjense que entre el 21 y 34% del gasto corresponde a procesos que no aportan valor en términos de salud ni calidad de vida. Esto ocurre todos los días en los lugares donde ustedes trabajan. Todos los días. Y yo les quiero decir que hay instituciones alrededor del mundo que esto se monitoriza en forma continua. La Cleveland, yo tengo bastante contacto con la Cleveland, pero básicamente más por gestión que cuando era médico. La Cleveland se dio cuenta, la jefa de quirófano, la Cleveland tiene un hospital en Ohio, tiene un hospital en Florida, tiene un hospital en Toronto, tiene un hospital en Abu Dhabi y tiene un hospital en Londres. Es decir, y todo es manejado con el mismo criterio. Con el criterio. Se dio cuenta la jefa de quirófano, ellos tienen muy buena cirugía cardiovascular, estaba ahí, y que el último punto, el cirujano le pasaba en el último punto, y el cirujano así, toc, el hilo, les quiero decir que es carísimo, eso que dejan ahí arriba de la mesa, no lo usaban. Entonces la cava de quirófano, ¿no? Que hay una persona que está rondando alrededor de acá. Entonces, ¿qué dijo? Voy a empezar a ver qué le pasa a este punto. Les quiero decir que el dinero que ahorraron en un año es impresionante, fijándose que el último punto no lo daba. Yo les digo, ¿cuántos de sus instituciones ustedes tienen una mirada del uso apropiado de los recursos? Me parece que muy pocos. El otro día estaba viendo también de un quirófano americano, IA ambiental. No sé si algunos vio alguien funcionar la IA ambiental. Es impresionante. Impresionante. Es una IA que les da todo. Y entonces justo estaban en quirófano. Y justo, esto fue hace dos semanas, la IA ambiental. ¿Y qué veían en la IA ambiental? El uso de todas esas drogas que hubo bastante lío y todo lo que ocurrió en Argentina. Veían qué pasaba con el fentanilo, veían qué pasaba con el propofol, veían qué pasaba con el midazolam, y la IA le decía cuánto quedaba en cada uno de esos lugares cuando terminaba la cirugía. Digamos. Eso está ocurriendo hoy, digamos. Pero la inversión en la Argentina para saber que el gasto sea el gasto verdadero y no el gasto irresponsable, y casi no existe. Casi no existen. Piensen qué hacen en sus propias organizaciones. Por lo tanto, vamos a poner mirada en estos dos puntos nada más, comenzando con procesos de desinversión y tomando mejores decisiones. La desinversión debería ser, yo soy un activo defensor debería ser la medida estrella para la mejora de la sostenibilidad del sistema de salud. ¿Qué es desinvertir? Este proceso es muy interesante cuando utilizamos desinversión en salud, que mucha gente se siente como tocada. Digamos, los médicos vienen, pues tenemos un falso pudor, pues nos suena esto y no le estoy dando a la gente lo que necesita y tal, pero realmente estamos dando, y acá tenemos un ejemplo que le vamos a presentar con Sergio, de lo que ocurre cuando no usamos bien los recursos. Desinvertir, proceso de eliminar de forma parcial o total recursos de prácticas, procedimientos, tecnologías o fármacos que se estiman que aportan poco o ningún beneficio a la salud, por lo que representaría una asignación de recursos ineficiente. Es imposible, si no tomamos una mirada global, de intentar. Hoy hay, y si yo me pongo y los provoco, a mí me gusta provocar, bueno, yo doy clase, tengo siempre gente de la edad de ustedes, entre 40 y 50 años, que están haciendo los diferentes cursos y realmente me alegra mucho, le decía a Víctor, por lo que están haciendo. Cuando uno los provoca y los lleva realmente a decir cuáles son, es decir, qué es lo que están gastando. Es muy común terminar que el problema son las drogas y que las drogas son caras. Sí, las drogas son caras. Y
pero también es cara la amoxicilina, también cara es la 30 de colonoscopía, que la hace un tipo que tendría que hacer una cada 3, 4 años. El otro día decía Sergio que tienen una herramienta de control y auditar los procesos diagnósticos y terapéuticos. Y les quiero decir, es una vergüenza. ¿Eh? Es una vergüenza. Pongan el título que quieran. Es decir, gastamos un montón de cosas y después sí terminamos que la droga es cara. Sí, la droga es cara. Pero ¿qué haces para todo lo otro? Y haces poco. Entonces acá les voy a contar la desinversión de un caso de la vida real. Sergio el otro día les dijo algo que yo creo que es muy valioso, no sé si les quedó como una cosa muy valiosa, que decía, cuando entraban una droga en PAMI, lo primero que pensábamos era si la droga era buena para la gente. Yo les quiero decir, a mí, yo no sabía lo que sabían las drogas, no conozco los nombres comerciales de las drogas, lo único que estamos entrenados para decir si la droga le servía o no a la gente. Si la droga le servía o no a la gente, vayamos para adelante. Pero cuando estás en un lugar de PAMI y te traen la evidencia, yo le decía, che, loco, el estudio que vos hiciste de cáncer de pulmón, la edad promedio de tu estudio es 50 años, la edad promedio mía es 75 años. ¿Por qué me decís que tu droga va a ser tan buena para el señor de 75 como la de 50? Nosotros hicimos una presentación formal en la FDA para decirle, se necesitan subgrupos de evaluación. Los estudios clínicos deben empezar a tomar gente de mayor edad. ¿Por qué? Porque acá le da lo mismo. Es lo mismo la leucemia en los 12, en los 15, en los 40. Y vos decís, no, loco, esto no puede ser lo mismo. El sentido común hace que probablemente tengas que tener subgrupos de tratamiento. Desinversión en un caso de la vida real. Esta es una asociación argentina. ¿Saben qué? Argentina es el país que más asociaciones de drogas tiene. Les quiero decir que es muy simpático, ¿no? Se juntan en un bar así y se juntan dos tipos entrenados y dicen, sí, cuando vos tenés una infección en la boca, ¿qué usás? Y yo uso Bactrino, amoxicilina y tal. Listo. ¿Y qué tenés cuando tenés la infección en la muela? Se inflama. ¿Y por qué no hacemos la amoxicilina con un antiinflamatorio? Lo asociamos y lo vendemos. Es así, ¿eh? Es así. Es decir, nosotros, ¿viste? Nosotros nos cuesta decir lo que realmente ocurre, digamos. Nosotros utilizamos eufemismos en prácticamente todo. Y entonces no nos terminamos a dar cuenta. Fíjense, asociación glucosamina meloxicam. ¿En quién? Y esta es una foto no intencional, pero los varones palmamos mucho más que las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de población geriátrica, hay mucho más mujeres que varones, porque los varones No mata nada. sí, lo van sacando de la cancha antes. Y entonces, esta asociación de glucosamina empezamos a decir la cifra, ni le voy a decir la cifra real de lo que consumía el PAMI con esta droga. Carecía de evidencias científicas y de aprobación de agencias sanitarias, tiene riesgo de efectos adversos graves. Esta droga en los adultos mayores es veneno. Veneno. Afecta el endotelio, le altera la función renal. El filtrado glomerular de toda esta gente era 20 mililitros por minuto cuando debería tener 50, un adulto mayor y tal. Es mala y presenta un balance de riesgo-beneficio inaceptable. Entonces, como estamos entrenados, digamos, y nuestra intención era decir, vamos a demostrar que esto no sirve, porque si no, cuando vayamos hacia arriba, hacemos este trabajo, un trabajo muy interesante, con gente muy interesante, no solamente gente que trabajaba en el instituto, sino de la Fundación FEMEVAC, que tiene un grupo de Martín Cañas y Alejandro Rey, tipos buenísimos en farmacología y en uso adecuado de los medicamentos. Entonces hacemos esto, tocamos la puerta del ANMAT. En ese momento había gente que teníamos un diálogo bárbaro, una persona
que creo que le decía a Víctor que creo que vale la pena invitarlo, que es Waldo Belloso. ¿Lo conocen a Waldo Belloso? Waldo Belloso era el segundo del ANMAT en ese momento. Hoy es una persona muy importante, maneja toda la parte de innovación en el hospital italiano. Yo lo conocí en el hospital italiano. Yo soy de la época que conocía a todos ellos cuando eran residentes, fíjense. Y era una persona muy valiosa. Lo presentamos. La persona que manejaba el INAME era una persona súper proba. Hicimos esto y le dijimos, mira, nosotros nos parece que tenés que sacarlo. Esto no sirve. Esto no sirve, esto no sirve, y además le hace mal a la gente. Porque vos podés tener un grado de tolerancia donde decís, esto no le sirve, pero cuando le hace mal, yo no sé cuánto de ustedes se animaría a decirle esto. Por lo tanto, tomamos la decisión, es muy interesante, nosotros nos vamos. Es una cosa curiosa en el Estado, porque hay un mes, en general, viste, te vas siempre el 10 de diciembre, viste, te vas en diciembre, que viste que no es tan bueno irte en diciembre, ¿no? De alguna manera tiene toda una connotación de irte en diciembre, pero bueno, te vas el 19 de diciembre, nosotros no sé si era el 10 de diciembre, el 10 de diciembre no fuimos, el laboratorio el 12 de diciembre se presenta en el ANMAT diciendo, no, estos se equivocaron, no saben hacer el análisis y tal, y no está bien. Bueno, realmente el ANMAT muy bien en ese momento le dice, no, mira, el estudio está impecable, nada que aguantar y tal. Y por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de esto. La presión, Sí, sí, pero es muy bueno porque les quiero decir que si ustedes toman decisiones buenas, había un señor, ¿cómo se llamaba el señor que cuando terminamos la función yo fui a hablar, este señor de la colectividad que era del LEA y que estaba siempre ahí, el señor Grande, que estaba en la mesa de negociación y estaba... eh, era el abogado. sí, era abogado, un tipo impresionante, que cuando terminamos de tal la primera vez que empezamos a discutir y se dio cuenta de nuestro perfil, él fue el primero a decir, el tipo mandaba desde a decir, no era que venía de super laboratorio extranjero y tal, le a decir, mira, yo lo que ustedes tomen decisiones de sacar lo que hace mal a la gente, los vamos a apoyar. Digamos, ¿no? Obviamente que este producto no era de capaz que es el producto de la frase puede ser distinta, ¿no? Pero bueno, después ya llegando más al final, tomando mejores decisiones, ¿no? Yo creo que el otro día empieza a dar vuelta y hay una discusión muy buena de la agencia. Yo creo que hay una intención clara de las dos industrias o las tres industrias, ¿no? Es decir, Cooperara, Silfa, Cooperara tiene poco peso, pero Silfa y ahora KM, de poder hacer la agencia. Una decisión que no entendemos por qué no fue tomada antes y cuáles fueron los intereses que hubo. Pero bueno, esto, recuérdenlo, este señor se llama William. William es el creador de la economía de la salud, es un inglés impecable, vale la pena leerlo, y que tiene esto que sigue siendo, digamos, un hecho. Entonces, ¿cómo decidimos a quién va a ir a parar los recursos y quién lo decide? Si algo hicieron muy bien los ingleses es tomar decisiones de priorización. Digamos. Lo que pasa es que acá, ¿quién las toma? Digamos. ¿Quién toma esto? Porque, y en general los ingleses, estos, ¿quién lo decide? No es un médico, esto en general es un político. Un político sumamente, el NICE, la última persona que toma la decisión es un político. Una persona sumamente entrenada, obviamente que conoce mucho de todo lo que ocurre ahí adentro, porque es una decisión muy importante. Y yo les digo, ¿quieren priorizar? ¿Vieron en su casa cuando discuten? No sé si ustedes tienen muchos hijos o familias grandes y tal, ¿no? A mí la vida me trajo muchos hijos alrededor, no solamente una familia de dos, y sale a discutir un tema y tenemos que priorizar cualquier cosa. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Vieron que es un quilombo y nos cuesta mucho. Imagínense las personas que toman estas decisiones. Es decir, sí, ¿dónde pongo los recursos?
Por lo tanto, estas herramientas, que son las evaluaciones económicas y de evaluación de tecnología sanitaria, es realmente lo que necesitamos. Y esto creo que para mí, creo en esto, no sé si es uniforme, que las evaluaciones de tecnologías sanitarias deben ser utilizadas como un acceso y no como una barrera. Si nosotros pensamos que esto es una barrera para decir yo no quiero que entre esta droga, la estamos equivocando. ¿Sabes por qué? Porque no estamos viendo lo que realmente esa droga le va a dar a la comunidad que va a tratar. Por lo tanto, yo creo, y ahora hay una discusión muy interesante, ojalá que me equivoque, pero el gobierno está intentando ver cómo es la secuencia del ingreso a una droga. Ingresa por el ANMAT como ente que mide eficiencia y seguridad y pasa al ente evaluador que lo que hace es evaluar y básicamente la costo-efectividad, lo que ocurre en todas las agencias de evaluación de tecnología sanitaria del mundo, o utilizar el ANMAT como una barrera de precio. Creo que esto va a ser una equivocación, porque ¿qué va a ocurrir? No va a entrar nada. Es decir, no va a entrar nada porque va a ser un filtro, digamos, y va a ser muy difícil, ¿no? Esta es una discusión que está ocurriendo hoy. No sé si alguien va a venir a hablar del gobierno o que esté desarrollando la agencia, pero esta es la discusión de hoy, digamos. Por lo tanto, creo, y lo miro a él porque cuando a uno le toca financiar y estar en ese lugar, siempre es difícil. ¿Cuántas veces te sentís así? ¿No? ¿Cuántas veces te sentís que estás tironeado y decir, si yo cubro no puedo cubrir lo otro? Por eso, las personas que hacen auditoría, que están tomando decisiones, tienen que saber las decisiones en qué se basan. Nosotros teníamos en el PAMI 5 millones de tipos, éramos 3 personas que tomamos esta decisión. 3. Tres. No eran la decisión entre qué usar o no usar, digamos. Era un grupo muy chiquitito de personas que tenían la convicción. ¿Nos podíamos equivocar? Sí, nos podíamos equivocar. ¿Nos hemos equivocado? Probablemente nos hemos equivocado. Pero es tomar una decisión de esa cosa, que uno tiene la conciencia de estar tomando la decisión mejor para el abuelo o la abuela que teníamos ahí. Así nos sentimos y están tirados por los proveedores, por los pacientes, por los prestadores, los pagadores. Realmente esta es una situación que nos sentimos todos los días. Y acá termino. En el PAMI, yo me acuerdo, capaz que nos estamos acordando mucho del PAMI. No sé si esto tendrá algún significado. Hay mucho ruido. Está sonando. Pero independiente, yo tenía detrás mío este dibujo, que era el ecosistema de salud, y acá ponía la problemática que yo quería o queríamos estudiar. Acá, por ejemplo, un ejemplo clásico, los abuelos y las abuelas tienen una maculopatía asociada a la edad. Tienen una retinopatía que tiene una lesión, que hay drogas específicas, que necesitan tratamientos. Entonces yo ponía acá, y yo recorría con las personas que estaban alrededor nuestro, todos estos aspectos. No dejábamos uno afuera. ¿Por qué? Porque nos permitía sentarnos en una mesa a tomar una decisión y esto, decir, che, ¿tuviste en cuenta lo que dice la industria farmacéutica? Sí, me reuní con los 3 laboratorios en ese momento, que eran Bayer, Novartis, no sé cuál, que estaban en maculopatía. Listo. ¿Te juntaste con la organización de pacientes? Sí, nos juntamos con la organización de pacientes y discutimos este tema y cuáles son los problemas. Hablaste bueno, nosotros éramos el gobierno, digamos, la educación, la calidad de vida, el monitoreo de la tecnología, es decir, sí, ¿hay algo que le podemos dar para que la gente se sienta mejor, digamos, con esto? Nosotros no agarramos todavía la época, les quiero decir que lo que está ocurriendo en el mundo de la oftalmología es impresionante, pero si ustedes ponen el problema acá y ponen todo lo alrededor, lo que tienen, les quiero decir que se les simplifica un montón. Y van a decir, Cato, pero el problema lo tengo, no tengo más guita, no lo puedo pagar. Se les va a simplificar el problema. Pocas veces ustedes tienen miradas holísticas, pocas veces
ven a todos los que están alrededor. La mayoría de las veces se quedan con el problema y con la problemática que ustedes tienen en ese momento. Y esto que es la neurona y la gran conductora que tenemos en nuestro coco, esto hoy se une a través del monitoreo y la tecnología. La tecnología vino a ayudar al ecosistema a conectarnos. Simple, simple, está ocurriendo acá, menos, pero está ocurriendo en el mundo. Hoy lean un artículo, no sé, ¿la conocís a Maja Sarasa, algo así, que es una mina que es muy buena para leerla en LinkedIn, que está en la FDA y que trabaja para la FDA? Hoy sale un artículo súper bueno de lo que ocurre entre Estados Unidos y Europa con la IA para trabajar en procesos clínicos, digamos, ¿no? Es decir, Estados Unidos lo implementó, dijo, vamos a empezar a hacerlo. Ahí tienen una gran compañía de IA que entró a trabajar con ellos. ¿Y qué hizo? Yo creo que equivocadamente la industria farmacéutica. ¿Quién cubre la IA para los médicos? ¿Quién la cubre? Te llevan la IA y vos decís, sí, yo, macho, no tengo moneda. Si querés ponerme esta. Y los laboratorios. Pero también lo que hay que pensar, es decir, porque está bueno que ocurra un recurso donde no hay un recurso, aparezca un recurso, porque si no, nadie. El tema es cómo vos transparentás estos procesos, digamos. Es muy importante, yo digo, si vos, digamos, generás que la IA pasar, yo creo que la IA, el otro día le acabo de decir a la gente de ¿cómo se llama? De Roemers, le dije, mirá, lo más maravilloso que nos pasó a nosotros cuando éramos chicos era Intranet. La IA tendría que convertirse en intranet. Vos le tendrías que ofrecer a un pibe que haga, che, en 5 minutos te hago la presentación de tu tesis doctoral. Esa es la intranet de ahora. ¿Viste? Esa es la intranet. Les quiero decir que esto está pasando acá. Ya, está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque son las necesidades que tenemos. Hoy un paper. Yo muchos años escribí y escribía bastante bien y tal. Y digamos, quería conseguir un paper, me salía $50 la library del NIH, ¿viste? Es decir, no tenías recursos, Intramed vino a cubrirnos todas esas necesidades de juntarte con toda esta información. Yo creo que nos vamos a enfrentar con una Intramed dentro de poco. Por lo tanto, creo que esto es lo que me gustaría ya terminar con ustedes y decirle que piensen en el ecosistema, piensen con una mirada holística, piensen con una mirada más global. Nos va a ayudar además a salir de la problemática que de repente tenés todos los días y no caer en ese lugar común, ¿viste? Porque además es muy agotador. Yo digo que la tarea de alguien que terminás diciendo no, uno de los problemas que tienen los padres con los chicos jóvenes, ¿viste? Que ahora a nadie dice no. Le dice, che, loco, nadie le pone límite a nadie. Y acá tiene que haber límites, digamos. Este lo cubre. ¿Y por qué lo cubrís? Y vos tomás la decisión como responsable. Mira, lo cubrimos porque esto es una patología que merece ser cubierta por esto, por esto, por esto, por otro. Hoy, un estudio, querés revisar una droga nueva, usás IA, Sí. IA utilizás. Heavy. El que pueda utilizar Claude está matando a todas, ¿eh? Te digo que, de hecho, ya le está al ChatGPT prácticamente va en vía de desaparición, digamos, ante esta. Pero bueno, utilizás y vos decís, ¿cuánto tardás en saber? Quiero saber si la droga que me están diciendo, tardás, qué sé, 20 minutos. ¿Viste? Cosa que antes tenías que mandarlo. Bueno, el otro día le decía a los chicos del IEX, muchachos, acá se corta el negocio, ¿viste? Porque acá ya no necesitas. Deloitte tiene 800.000, no, Deloitte no, Accenture tiene 800.000 empleados alrededor del mundo. Se le acabó el negocio. No. El otro día sacó 200.000 de una movida, se acabó. Porque ya el tipo con una computadora, sentado con una computadora y con un archivo, ya no tiene sentido.
Global lo hizo, Global también. Global lo hizo, ¿viste? Es decir, por eso vos decís, vos te volvés un tipo muy importante, digamos, mucho más importante de lo que podés ser vos y todo, digamos. Perdoná que me identifico con vos, pero es para poner en carne y huevos eso. Querías decir algo. No, quería preguntar cómo lo veía en función del marco regulatorio de este, digamos, comprensión más holística que uno a veces le exige Sí. o al prestador o al prescriptor, porque no solamente acá en Argentina, sino también incluso en Europa, las agencias reguladoras no tienen esa mirada. Por ejemplo, la terapia génica está aprobada por la agencia, pero no está en Europa porque salen más de 2 millones de euros un tratamiento solo. Entonces todavía no hay, está en negociación. Entonces es como que la mirada holística la tienen que tener cuando ya el hecho está consumado y no previo. O sea, ahí es donde me perdí yo en el tema que hablaba de A ver, pragmática. a mí me parece, vayamos a la mirada. En el año 2019 yo estando acá, Novartis hace una reunión global sobre financiamiento de la terapia génica. En ese momento era ese famoso 2 millones, que, viste, en el fondo yo le preguntaba a los chabones, ¿cómo sabe que son 2 millones? Y muchas veces le preguntaba cómo son 2 millones y tienen dificultad de decir de dónde saca, porque si a vos te van a decir, che, yo pago de alquilar tan cosa, viste que vos alquilés y decís, mira, la cochera me sale tanto, la luz me sale tanto y tal, vos hacés viste, a la angustia a veces le cuesta sacar ese número para explicar. Pero dicho de esto, yo creo que, yo creo que hay una discusión mucho más madura y hay una oportunidad espectacular de discutir las cosas como son, digamos. Vos tenés que sentarte y discutir, esto la gente necesita, esto es muy caro, listo, es muy caro, listo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones, a veces las dos opciones. Cuando yo discutía con Novartis, le dije, ¿ustedes conocen el leasing? Tienen que hacer un sistema de leasing. Nadie puede pagar 2 millones de dólares. Nadie puede pagar 1 millón de dólares. Nadie paga 500.000 dólares. Listo, generá un leasing. Poner leasing, vos vas pagando, ¿viste? Yo viví en Canadá, cuando llegué a Canadá, durante casi los 5 años que estuve en Canadá, saqué el auto con leasing, pagaba 300 dólares. Tenía un auto de la puta madre y pagaba 300 dólares por mes. Y cuando terminé, le doy el auto y me devuelven todo lo que yo había gastado. Digamos, yo creo que hay que tener como una imaginación en eso. Argentina yo formé parte del Banco Mundial, dijo, les voy a dar a Argentina 400, 500 millones. Él capaz que se acuerda de ese momento, porque esto ocurrió hace 3 o 4 años. El Banco Mundial, quiero darle 400, 500 millones de dólares a la Argentina para que haga un banco de alto costo. Y ahí viste que también ya depende de qué lado caes, si es alto precio, alto costo, viste, ahí le ponen toda una semántica que vos decís, hermano, es lo que te sale. Si vos lo llamás precio, yo lo llamo costo y tal. Pero dicho esto, había 400. ¿Y sabes por qué no se hizo eso? Que sería de muchísima utilidad. Porque el gobierno de ese momento, que era el gobierno era medio al final del gobierno de Alberto Fernández y estaba el Ministerio de Salud con personas correctas para discutir economía de la salud por lo menos. No sabía, tenían que conseguir 30 personas para sentarse y ser los administradores y no, decían, no sabemos a quién elegir. 3 tipos que vos necesitabas más. Pero no considera, por ejemplo, que las agencias regulatorias también tengan que tener algunos de los conceptos de sustentabilidad, por ejemplo, un número a tratar, porque eso no está dentro, digamos, de las evaluaciones que hacen las agencias, sino que es algo posterior, dependiendo de... Sí, pero vos hoy, por lo menos, te digo que conecté, nosotros teníamos una persona de mucha confianza nuestra que trabajaba ahí, que trabajaba en el PAMI y después subió, que es Carlos González Maya y tal. La gente de Conectec te diría que la información que tenés para tomar decisiones es muy buena. Lo que pasa que el problema es que capaz que la respuesta es no.
Y entonces, ¿qué pasa con la respuesta? Porque en general, si la respuesta es sí, sí, nos peleamos y tal, pero muchas veces la respuesta es no. No, porque no hay evidencia suficiente. El problema de las drogas está que yo discutí, vos estabas, es decir, utilizar los mismos estudios de investigación clínica para una droga oncológica, para la terapia génica. Y dije, esto no tiene razón de ser. No hay grupo control, no hay grupo control porque no tenés grupo control. Es decir, utilizás una herramienta equivocada para tomar una decisión de esta, de una magnitud. Por lo tanto, yo creo que ahí hay como una discusión a entablar, digamos, y tener una cuota de presencia para discutirlo, ¿no? Bien, estamos. Perdón. Estamos todos. Doctor Macay, muchísimas gracias. Muy amable, muy buena. Esperamos que tenernos en la próxima clase. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo, gracias por la invitación. En el martes, bueno, agregué algunas pantallas que tienen que ver con algunas preguntas o sugerencias que salieron el martes pasado, en la charla que tuvimos. Y la verdad que yo siempre arranco todas las presentaciones con esta, para hacer que estoy convencido que es así, y me di cuenta que en la anterior no lo había puesto. Entonces dije, porque la verdad que estoy totalmente convencido que la salud es una decisión política, esto no hay ninguna duda. Y la decisión que fije el político de turno va a ser la que nos va a dejar ir para un lado, ir para el otro, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer o no podemos hacer. Pero esto es clave, no lo tenemos que perder nunca de vista. Yo, insisto, voy a ocuparme más del tema monetario, ¿no? Del costo-beneficio, que era lo que habíamos hablado, de minimizar los costos, simplemente para repasar. El tema de insistir con una política óptima de precios que es tan difícil de definir y de descubrir para no perder el acceso, cosa que el doctor explicaba bien hace un ratito, ¿no? Estas tres patas, los distintos modelos los tenemos más o menos todos presentes. Si hay alguna duda acá, me preguntan el modelo que quieran, lo vemos o lo podemos ampliar un poco. Insisto con el financiamiento porque esto es la clave y le agregué unos cuantos datos que están actualizados, pero lo importante es no nos perdamos de vista esto, ¿no? Acá solo ya tenemos 52% de la población que gana por debajo de los 1.180 y recuerden que esta población le está aportando 22, 23 mil pesos per cápita a la seguridad social, sea obras sociales provinciales. Hoy lo hablaba con una obra social provincial muy importante, le contaba lo de la clase anterior y me decía, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Este no es un tema de obras sociales sindicales, sino que le pasa a las Fuerzas Armadas, le pasa a las provinciales, indudablemente los prepagos manejan otra cosa. El otro día me preguntabas más o menos, esto después te lo voy a abrir más todavía, ¿no? Pero esta es información de CADIT, de la Cámara, un poco para que vean dentro de la Cámara en qué gastan. Bueno, el 80% se gasta en prestaciones de todo tipo, y el 32% es el promedio que ellos estaban manejando a fin del año pasado, ¿no? O sea que tenemos este 48% para resolver todo lo que es odontología, imágenes, internacionales, cirugía, todo esto. Realmente un número. ¿Tenés idea cuánto del 32 es alto costo y cuánto es ambulatorio? Yo te voy a explicar algo y te lo voy a decir con PAMI y te lo voy a decir para la seguridad social. Para la seguridad social, del 100% del gasto en medicamentos, el 65% es alto costo y el resto es ambulatorio. En PAMI es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque PAMI da mucha medicación gratis de ambulatorio. Entonces, cuando mide el gasto, es el único caso en Argentina que la ecuación es justamente inversa, pero da exacto, ¿eh? Da exacto. Yo siempre digo el largo camino en PAMI, ¿por qué? Porque realmente en la medida que vamos sumando años, mucha gente ya no puede acceder a los prepagos. Entonces, termina cayendo en PAMI, ¿no? Este tema que yo les decía el otro día de la injusticia, ¿no? Es un sistema que a mí no me termina de gustar, porque aportamos toda la vida a determinado gremio, a determinada obra social,
todos nuestros años de trabajo fantástico y después vamos a terminar en el PAMI con un médico que no conocemos, con los distintos especialistas que no conocemos, con sanatorios que no conocemos, con consultorios, tenemos que ir a hacernos estudios, las demoras en los turnos, que hoy también las tenemos con los prepagos también, pero bueno, con PAMI se exacerba el tema, ¿no? Yo acá les quiero hacer una aclaración con este número final que está en rojo. Pero el otro día les dije cómo se financiaba, y este es el presupuesto del 25, 4.900 billones, ¿sí? Billones. El año pasado ya no estaba, como estaba en la gestión de Fernández, el impuesto país, que yo les había dicho que representaba 8 puntos, y el Tesoro que le aportaba otros 7, 8 puntos más, y acá había que sumarle 2 puntitos más, que eran intereses que generaban por el dinero remanente que les quedó de menor gasto en pandemia. Que parezca mentira, en pandemia se gastó menos, porque nadie salía a hacerse un estudio, ni una colono, ni nada, no salían para las urgencias, los casos graves. Ahora, ¿cómo se forman esto? Esto se forma de AFIP y de ANSES. Lo demás, esto a números muy chiquitos, me voy a poner la partecita, donde el trabajador activo aporta, el AFIP aporta al trabajador activo el 70% del ingreso al PAMI, que tiene que ver con los aportes y las contribuciones, ¿no? Los aportes que hacemos cada uno de los empleados y los empleadores. Y el ANSES aporta el otro 30%, que es lo que aportan los jubilados. Vieron que dentro de la jubilación hay un ítem que cuando cobramos se descuenta y va a parar al PAMI. Cerca de unos 100.000 pesos, un poco menos según la jubilación. ¿Dónde está el tema? Yo vengo buscando desde el otro día cuál era el presupuesto para este 2026. Y realmente había encontrado 3.6 billones. La verdad, no me pareció raro, porque digo, bueno, se recortaron cosas, hay tantas dificultades con los pagos en general, con el mercado, ¿no? Los cortes que está teniendo de prestaciones, los atrasos con la industria farmacéutica, no me pareció disparatado. Pero hoy veo otro número que decía que era 10 billones, 10 billones. Indudablemente no puede ser 10 billones, porque no va a duplicar de ninguna manera el presupuesto del año anterior, de ninguna manera. Había una resolución, pero por eso yo había escrito la que tenía y que me parecía lógico, pero la verdad que si tuvieran 10 billones de presupuesto para este año, no tendrían ningún tipo de atraso, estaría todo el mundo bien, todo el mundo al día. Y aparte, además, no tiene ninguna lógica duplicar en un año que hubo 30 y pico de inflación, duplicar un presupuesto a más del 100%. Entonces, lo importante, ¿cómo se financia? Acuérdense, AFIP, ANSES, trabajadores activos y jubilados, los mismos jubilados que aportan para el mantenimiento del PAMI. Ahora, el otro día les había tirado algo, pero no les mostré este cuadro, 3.300.000, acá están en qué años, y en qué momentos, y en qué meses, entraron sin haber aportado nunca, ¿no? Fueron decisiones políticas, por eso digo que todo tiene que ver con la política, porque bueno, esto indudablemente hubo un montón de amas de casa que pudieron estar en moratorio, pero me parece que no tendrían que haber entrado en el mismo sistema, con el mismo paquete prestacional, ni con los mismos beneficios sociales o centros de jubilados, todo esto. Fíjense que de 5 millones que estamos hablando, tener 3.300.000 es un número demasiado importante que impacta violentamente sobre cualquier presupuesto. Entonces, hay 2 millones que están financiando desde hace años el PAMI y a todo este grupo nuevo que ingresó. Imaginémonos que en vez de 5 fueran 2 millones de jubilados o 2,5, realmente la cantidad recaudada sería, creo que más o menos accesible a las necesidades que tiene la gente, ¿no? Un tema que habíamos hecho con el doctor hace unos años, que esto nadie no lo habían hecho nunca en el PAMI, una cosa muy llamativa, la cantidad de beneficiarios que tenían patologías simultáneas, ¿no? Porque, bueno, indudablemente tenemos la población de mayor edad, muchas más mujeres, ampliamente más mujeres que hombres, y con mucha patología simultánea, donde el 40% tenía entre 2 y 5 y el 20% de 6 a más. O
6, 7 patologías. Entonces, imagínense el consumo de prestaciones con toda esta patología junta y el consumo de medicamentos, ¿no? Siempre uso la imagen esta, para mí es comparable a una compañía de seguros, pero donde todos los autos están chocados, ¿no? Y algunos bastante chocados, no rayaditos. Vos tenés una población que toda consume, que es totalmente lógico, por eso a mí me llama la atención esto de concentrar tanto el riesgo. En general, en el mundo se trata que el riesgo se diluya, que los sanos ayuden a financiar a los que están más enfermos. Pero acá tenemos mucha patología, tenemos una concentración absoluta de patología, y eso resulta complicado y sumamente costoso, ¿no? Yo siempre digo que hay cosas que se pueden hacer de una manera distinta, y el doctor lo explicaba hace un ratito. Y nosotros, bueno, cambiamos los convenios con las entidades farmacéuticas, lo cancelamos el convenio, por dicho. Hicimos una negociación laboratorio por laboratorio con cada uno, nos sentábamos con cada uno y con cada uno se negociaban los descuentos y los productos que iban a entrar. Se tomó un precio de referencia, se utilizó otro sistema que era de PAMI, no de la industria. Antes se usaba Farmalin, se usaba el de PAMI. En 2 meses se dejó de usar Farmalin y se pasó todo al de PAMI. El primer día, cuando arrancamos, estábamos todos prendiendo velitas porque fueron más de 6.000 recetas que entraron en un solo día. Un número terrible, ¿no? Y bueno, se procesaron perfectamente y se licitaban todos los medicamentos especiales y que son los de alto costo, algunos en conjunto y otros en forma individual, pero licitábamos todo lo que podíamos. Esas decisiones, que yo simplemente estas 5 causas que les enumero en esta pantallita, representaron a moneda constante, porque yo la única forma que acepto los cuadros es que tienen que estar siempre a moneda constante, 17.000 millones de pesos menos de lo que se gastaba en el 2015, en el 19. Si esto lo pasamos al promedio de dólar, y acá tuve que poner promedio porque tuvimos parte del año a 30, 40 y después a 60 saltó. Cuando saltó 60 nos complicó la vida. El promedio creo que da 48 o 47 por ahí. El tema es que ¿cuánto se ahorró en este año? En el 19, 355 millones de dólares. 355 millones de dólares. No te acordabas de esa cifra. Realmente la recalculé porque quería estar absolutamente seguro de cuánto representaba en dólares, ¿no? En dólares, este era 1.400 el dólar, ¿eh? Está tomado a este número. O sea que yo el otro día me decían, ¿esto tiene solución? Alguien me preguntaba desde el otro lado de la cámara, ¿puede arreglarse? ¿No puede arreglarse? Indudablemente la situación es complicada. La situación de falta de financiamiento es complicadísima para todos. Hoy hablaba con un prepago muy grande de la zona sur y estaban muy preocupados con el gasto en medicamentos, por el tema de la auditoría, pero hay forma de tomar medidas. El asunto es cómo nos ponemos de acuerdo para hacer más eficientes esos procesos, tanto de confecciones de Vademecum como de las compras o las compras conjuntas, ¿no? Miren esto lo agregué porque el doctor me lo dijo el otro día. Me dice, no pusiste nada ambulatorio. Y tenía razón. Esto lo hice hoy, ¿eh? Es más, había mandado la presentación sin esta pantalla, la remandé. ¿Por qué? Fíjense, Vademecum PVP, la marca, ¿sí? En abril, ustedes saben, estos productos son los más consumidos por el PAMI, pero el valor es de PVP, así que tómenlo para la institución que quieran. Yo digo, esta es la importancia que tiene de definir un Vademecum en serio. ¿Está? Cuando nosotros tenemos problemas financieros, tenemos que ponerle cabeza a cuál va a ser el vademecum que vamos a ofrecer a nuestros beneficiarios. Si nosotros, para estas drogas que son consumidas ampliamente en cualquier institución, ponemos una marca de Vago o ponemos una del azar, 27% menos, 28 casi. Ponemos una de Gador, ponemos una de Ganier, o ponemos la del medio, o ponemos un promedio, como yo había hecho en IOMA, o en los Sartán. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la de Rolex? ¿O ponemos la de Ganier? ¿O la de Duncan? ¿O la de Denver? Ya la de Denver igual, un ahorro 32 con la de Denver. Fíjense el impacto que tiene esto. Cuando ustedes estas cajitas le empiezan a multiplicar por millones de cajitas, los números son terriblemente significativos. Entonces, no podemos dejar al azar y decir, hago un convenio
Poné todo lo de Mecum y consuman lo que quieren. No, no, consuman lo que quieren, no. Cuando yo estuve en IOMA, que tuve 14 meses antes de pasar a PAMI en IOMA, casi que fue 13 meses y pico, ¿qué había hecho? Tomaba el medio, ¿sí? Y tracé un precio de referencia, donde hasta el medio te lo cubríamos absolutamente gratis. Y si vos querías las marcas más caras, pagabas la diferencia. Bueno, es una herramienta. Yo no te prohíbo que vos tomes Coca-Cola, pero no pago Coca-Cola. Yo pago Manaus. Hasta ahí. ¡Bum! Pero realmente hay que tomar este tipo de decisiones, porque si lo dejamos todo libremente abierto, no hay forma de controlarlo. No hay forma. Y realmente, créanme, el ambulatorio, el volumen es muy importante. Entonces, Leo, perdón, una consulta. sí, Eso reglamentariamente se podría hacer y cualquiera lo podría hacer. eso yo vi en Ñuble y no tuve ningún tipo de problema. Lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Yo te digo, hoy el gobierno está muy preocupado con lo que está pasando en PAMI, muy preocupado, y está analizando distintas herramientas para ver cómo manejar el tema de medicamentos, porque se da cuenta que no lo puede parar. Y realmente, si vos desde el Estado no le vas a aportar más, eso es una decisión que internamente lo puede hacer un prepago, lo puede hacer una obra social. Mira, cubro hasta acá, porque no es que te estoy dejando sin medicación, te estoy sacando algunas marcas. Y hay un montón de productos que tienen 6, 7 marcas competidas. Bueno, puedes tener 25, 30, 40% de diferencia entre la más cara y la más barata. Tenés que optimizar ese gasto. Y no tenés ningún tipo de restricción en hacerlo. Porque es distinto que vos sacaras el losartán del Bademec. Ahí vas a tener otro problema. Pero no lo estás sacando. Y le estás dando varias opciones. Entonces, uno va intentando, ¿no? Y lo importante es intentarlo. Si no lo intentamos, esto no sirve. Las otras no se hace con las prótesis también, que dice la TV Nacional. O la brasilera. Exacto. Mira, yo cuando fui 11 años presidente de UP, creo que se lo comenté el otro día. En UP nosotros decíamos, nacionales o brasilera, te la cubrimos al 100%. ¿Querés la norteamericana? La compra vos. Ahora, si era un chico joven que tenía 20 años y había que poner una columna, ahí compramos la de Johnson. No había que hacer un trámite especial. Pero a mí me pasó, que te voy a contar una que se llama la Rey. Yo auditaba la obra social de los escribanos, ¿sí? Entonces el gasto que tenían en prótesis era terrible. Y un día vi una reunión de directorio y voy ahí con Ana, ¿viste? A poner la caja, habíamos hecho un serrucho. Y se enoja un escribano y me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No le autorizaron la prótesis a mi mamá, que juega al tenis? Digo, ¿cuántos años tiene su mamá? 83. Le digo, bueno, escribano, apague usted la diferencia de la prótesis. Le digo, a ver, no le voy a poner una norteamericana cuando tiene 83 años. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, ofuscadísima, me quería matar, súper enojada. Está bien. ¿Qué viene la norteamericana? Primero que si tenés una profesión como esa, no ganás 3 centavos. Si querés ponerlo, ponés. Pero vos, la ley, aprovechá al máximo las herramientas que tengas. Es muy difícil cuando son asociaciones de profesionales o te pasa lo mismo con la Fuerza Armada. ¿Cómo le decís a un teniente general, un general? No, esto está acá. Empiezan a sonar los teléfonos hasta que se ponen violetas. Sí, pero ha pasado también con pacientes añosos postrados que quieren una prótesis de calidad. Y si no camina, ¿para qué? Y la verdad que tanto algunas prótesis nacionales como muchas de las brasileras son buenas prótesis. No es realmente 15 años la tiran tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Entonces, bueno, vos me preguntabas el otro día cómo era la distribución del gasto. Acá te lo abrí completo, esto es PAMI, ¿no? Como dice el cartelito. Esto ¿Por qué salta? Ahora igual repasamos, ¿no? Bueno, fundamentalmente están las prestaciones médicas, la industria farmacéutica, eh, geriatría, discapacidad, 2%, salud mental, fisiatría, tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, gastos administrativos, demasiado alto para mi gusto, las prestaciones sociales, que esto en general no las tienen otras obras sociales, porque acá está el tema del apoyo que se le da a los centros de jubilados y a los centros de día, que hay muchos de día, cuando hay mucha gente que no tiene familia y que su vida es el centro de día y ellos quisieran que no cierren ni el sábado ni el domingo, porque el sábado y el domingo no tienen dónde ir. A mí yo vivía recorriéndolos todas las semanas y Disculpame, muchas ¿qué veces es me decía, primer nivel? ¿cómo? No te sigo que es primer nivel, segundo nivel.
El segundo nivel es internación. Ah, ok. El primer nivel es algo ambulatorio. Perdón. ¿Sí? Tenía que haberlo puesto, tenés razón. Pero el primer nivel es ambulatorio, más bien, con imágenes, con todo lo que implica el ambulatorio, laboratorio bioquímico, ¿sí? Esto es el primer nivel. Segundo nivel es internación. El tercer nivel ya es la alta complejidad. Bueno, después fisiatría, salud mental. Ahora, aclaro esto, ¿por qué en este año eran 27 puntos y en el 24 eran 37? Porque como el gobierno le daba ese aporte de dinero, le daba medicamentos gratis a 4 millones de jubilados, cuando en el caso nuestro, que habíamos peinado y revisado uno por uno los 750.000 que había originalmente, terminaron en la 337 cerca de 500.000, porque los otros tenían más de 2 jubilaciones mínimas, o tenían vehículo, tenían casa propia, tenían otra situación económica. No estaban en una situación de vulnerabilidad como para darle absolutamente gratis el medicamento. Nosotros revisamos uno por uno esos casos, y si había algún caso que realmente, por más que estuviera dentro de una franja un poquito más alta, tenía esa necesidad, había un trámite de excepción que se analizaba, un equipo multidisciplinario lo analizaba y lo podía autorizar o no. Y yo digo, acá hay que colgar los fideos, porque después te va a aparecer, no, el que tiene la lancha, el que tiene el avión, el que tiene el avión es un testaferro, igual que el que tiene la lancha, un jubilado no puede tener una lancha. ¿Está? Un jubilado que esté en PAMI, ¿no? Digo, tengamos claro, porque después en los medios decía, oye, pero no, ¿cómo tenían lancha? Bueno, pará, ¿quién es jubilado? Tiene una lancha, si llenar un tanque te cuesta 200 lucas, ni llenarlo, digamos. Un poco más. La diferencia entre 27 y 37 que es vivir mejor. Ese tipo de- Exactamente, por eso digo, esto fue con el plan Vivir Mejor, y esto fue, acá estaba la 337, Sí. donde recibían casi 500.000. Acá recibían 4 millones ambulatorio, ¿sí? Por eso lo aclaro. El otro día me habían preguntado cómo era que se conformaba el gasto, y bueno, traté de abrir el prestacional, ¿no? El prestacional vieron que más o menos es el 80%, ¿no? Esto fue en el año 25. El año pasado. ¿Por qué? Porque ya ahí se empezó a sacar el tema de darle el vivir mejor, ya lo había retirado el PAMI, bueno, por indicación o en combinación con el gobierno, y entonces ese número bajó al 31, ¿sí? En insumos siguen los gastos sociales lo mismo, recursos humanos y el resto de los gastos. Y prestaciones médicas puras, 47. Yo sigo insistiendo en esto, ¿no? 31 contra 47. Miren el impacto del gasto en medicamentos. Es demasiado importante, demasiado importante. ¿Qué pasó con el ambulatorio? Porque digo, bueno, fíjate, en el 24 se estaban consumiendo 16 millones y pico de recetas, ¿sí? Y después, en la medida que se fue sacando, en el 25, estamos comparando marzo contra marzo, bajó a 13, o sea, 3 millones de recetas, y esto después bajó más todavía. Yo le pedí a la gente de IQVIA, esta es información de IQVIA. IQVIA realmente, si alguien, no sé si la conoce o si alguien interactúa con ellos, para mí tienen la mejor información de medicamentos que hay en el país. No solo en el país, están en 50 o 60 países. Yo todos los años me reúno con ellos y viene gente del exterior para analizar el sistema argentino de salud, y así lo hacen con los distintos países y conforman un informe final que nos acercan a cada uno de los que participamos. Y ahí vemos todos los países, vemos los otros también. Pero realmente, cómo estas decisiones políticas empiezan a tener impacto sobre lo presupuestario. Y también, bueno, después, claro, cuando ya tuviste, porque ¿cuál era el problema? Si ustedes ven acá, cuando el PAMI sube la cantidad de recetas, la baja el resto. ¿Mm? Vos tenías dónde, ibas a la farmacia Te lo daban gratis, por favor. y te preguntaba el de la farmacia, te veía canoso así, viejito como yo, te decía, che, ¿tenés PAMI? Sí. ¿Y por qué no te lo llevas por PAMI? Tomá. Esto lo decían los jubilados, los centros jubilados, ¿eh? ¿No? Entonces, había un traslado de consumo donde un prepago o obras sociales sindicales terminaban asumiendo consumo o liberando consumo, y acá lo empezaban a recuperar, liberando consumo porque el PAMI se llevaba todo. ¿Entienden? Acá ya se empezó
Fíjense, empieza 7 puntos, crece de un año al otro el resto del mercado con respecto al PAMI. Número importante. Una preguntita. Dale. Ahí, ¿cómo podríamos asumir que eso, digamos, acciones que se pierden de PAMI se trasladan hacia otro sector y no se trasladan a, por ejemplo, el concepto de toxicidad financiera, de compra privada sin receta? Ahí tenés de todo, pero indudablemente que tenés de todo. Algo de privado hay. En el caso de PAMI puro, deja de comprar, ¿no? Cuando la cosa se complica realmente hoy con el precio, por más buena cobertura que tengas, realmente se pone difícil si vos tenés que consumir 6, 7, 8 productos, medicamentos que no es nada anormal para una persona de estas edades, ¿no? Parte va a gasto de bolsillo, pero yo lo había analizado todo abierto, porque lo vi en el informe, y realmente mucho era sacarle el gasto, sobre todo a prepagos, aunque no lo crean, más a prepagos que a obras sociales. Increíble, pero era así. Recuerden, vos me parece que no estuviste en la clase anterior, pero no sé si la pudiste ver. Yo había mostrado este cuadro, que era para mí, esto es algo, insisto con esto porque es algo que no lo van a encontrar en ningún lado, porque lo hacemos nosotros en la consultora, la tomamos los 70 laboratorios que más venden y sacamos el promedio de venta de esos 70 y después lo consolidamos y vemos cuánto aumentaron, qué aumento tuvo esa selección de los 70 laboratorios con respecto al IPC. Entonces, habíamos visto que en el 22 estaba con 4 puntitos de diferencia, en el 23 fue terrible, como los medicamentos aumentaron muchísimo más que la inflación, en el 24 la brecha se hizo más chiquitita, en el 25 estábamos ahí a un punto y hoy está un poquitito más alto el IPC que el aumento de los medicamentos, ¿no? Acá, La industria antes tuvo que aumentar muy poco, porque se regulaba mucho el nivel de aumento. acá lo tenían del frenado, medicamento. pisado, no te dejaban aumentar nada. Claro. No te dejaban aumentar nada. Y después tuvo el En punto de recupero. todos estos años, acuérdense cuando nosotros hicimos el PVP PAMI, Ujú. que fue tan criticado después, fue criticado porque no lo actualizaron. Porque el objetivo del PVP PAMI, cuando lo largamos, yo insistí mucho en esto, si nosotros conseguíamos 15 puntos menos en el mostrador, de 12 a 15 era nuestro objetivo, menos en el mostrador, para que el jubilado cuando iba a pagar a 15 o 12 menos que cualquier otra obra social sindical, para nosotros ya estábamos contentos. Y ese fue el porcentaje que fuimos manteniendo en nuestra gestión. El problema es que cuando cambió la gestión, la inflación aumentaba y el PVP quedó clavado. Entonces llegó un punto, me acuerdo que un día yo estaba dando una charla en Droguería del Sur y estaba la gente del Colegio de Buenos Aires y había un montón de colegios del interior farmacéuticos. Me decían, no, con esa medida que te mandaste, una metida de pata. Digo, no, pará, es que nosotros lo ajustábamos, después no lo ajustaron más. Entonces, en ese momento, me acuerdo el día de la charla, ya era 44,3 la diferencia Sí. que había del PVP. Una bestialidad, era antieconómico. Pero eso fue porque se dejó. Porque si vos cada 3 meses lo tocabas como hacíamos nosotros, lo mantenías en esa brecha de 12 a 15 o 15, 15, 15 y listo. Ahí se disparó. Esto era hasta agosto del 25, pero para insistir de nuevo, como las prestaciones o los prestadores, ¿no? Los salarios de los enfermeros, que siempre lo tomo como ejemplo, o la medicina prepaga, había aumentado bastante menos, tanto que el IPC como que los medicamentos, ¿no? Ahí se ve claro el atraso que se venía dando. Yo les comentaba, este dato también lo sacamos nosotros internamente en la consultora, comparando obras sociales similares, sindicales con sindicales. En el 2012 andaban en el gasto de medicamentos en 20 puntos, en el 25 están en el 33, hay muchas que están en el 35. En el caso de PAMI andaba en el 26, en el 19, hoy está en el 31. Y en el caso de las provinciales estaban en el 31 y hoy están en el 39 y hay varias que superan el 40. Hay varias obras sociales provinciales que superan el 40. Acá una aclaración. Piensen que las obras sociales provinciales tienen sus propios jubilados. Y siempre piensen, cuando ven una obra social provincial, que el promedio de jubilados más o menos dentro de la población total anda entre 15 y 17 puntos. Ese es el volumen de jubilados que tiene una obra social
que puede tener 200.000, 400.000, 650.000, como puede tener el Ambros. Pero más o menos está por ahí. Entonces, esos jubilados, más allá de las negociaciones que puedas tener, buenas o malas, tienen un impacto en el gasto. Entonces, siempre las obras sociales están un poco arriba en lo presupuestario, en el gasto del medicamento, bueno, y en otros gastos también, ¿no? Y acá creo que esto, yo algo les había mostrado el otro día, pero lo comparaba con otro. Hablamos el otro día de Keytruda cuando salió con $4.800 y cómo fue evolucionando el precio hacia abajo, ¿no? Cuando ya no era monopólico, cuando empieza la primera licitación, la segunda licitación y ahora que tiene el biosimilar, ¿no? Como de 4.000. Entonces, siempre vamos a lo mismo. ¿Cuál es el precio real del medicamento? ¿Cómo hay medicamentos que pueden tener 50% de bonificación, 60, 70, 80, y yo he visto hasta 90, lo que le llamamos la ferretería, ¿no? Lo común de oncológico, por ejemplo, con 90%, 80% de bonificación. Este trabajo le escribió una nota muy linda el doctor Busto Bruno, que es un gran oncólogo, es uno de los médicos que trabaja con nosotros. Y acá yo le quería mostrar, como la semaglutida, que es la gran estrella. ¿Se acuerdan que hace un tiempito a Trump le agarró un ataque de locura? Bueno, le agarran seguido, pero ese día estaba muy loco con el tema de que este producto en Estados Unidos lo pagaban más de $900, donde se había hecho el estudio, donde se fabricaba, donde todo se hacía en Estados Unidos. Y después países como Francia, Alemania, Suecia o los Países Bajos pagaban los valores que ven, 83 contra 900, 103 contra 900. Bueno, Yo he dicho que quería pedir que aumentaran los precios para que manteniendo esos valores en Estados Unidos para que pareciera que ellos lo pagaban más barato que Europa. claro, claro. Y vos viste, a los 2 días estaba el CEO del laboratorio sentándose con Trump y bajó de los 9,97 a 4,49 de un plumazo. Fue una reunión que creo que debe haber durado 14 segundos más o menos esa reunión. Porque el tipo cuando vio el lío que se había armado a nivel global era terrible porque además estos números los saqué yo, no me lo mandó el servicio de inteligencia, son fáciles de conseguir. ¿Y qué pasaba acá en Argentina? Bueno, cuando arrancó con Novo Nordisk estaba un poquito más alto, estaba más cerca de los 300, pero después se estabilizó en los 281. Pero cuando sale el producto de Lea, 112. Esto es un mes de tratamiento. Entonces, recuerden que este producto no es para diabéticos tipo 1, jamás, ¿no? Y acá estoy hablando de 1 miligramo para que puede ser tipo 2 o por obesidad, pero no es nunca un diabético tipo 1. Por eso nosotros lo vemos mucho en auditoría, esto, ¿no? Que lo indican cuando no hay que indicarlo, cuando no corresponde. Bueno, hay que estar muy cuidadoso con este tipo de productos, porque claro, la gente dice, no, realmente adelgaza, el adelgazar trae un montón de beneficios, todos lo sabemos, corazón, riñones, un montón de cosas que te favorecen, pero el tema es cuando está mal prescripto. Y el primer año hubo muchos problemas de prescripción. Nosotros teníamos que estar llamando los auditores nuestros a los médicos prescriptores diciendo, mi doctor, no corresponde en este caso, es diabético tipo 1, no se lo puede indicar, acá está la bibliografía, mandándole a hacer mucha docencia porque el efecto de marketing fue tan poderoso. Yo he visto muchos lanzamientos de productos que me invitan, nunca vi un lanzamiento como este que se hizo en la Rural el año pasado. Fue descomunal, impresionante, 2.000 personas, una cosa de locos, realmente lo que habían hecho. El producto es bueno, pero miren la dispersión. Entonces, yo sé que son otras reglas impositivas, que el IVA, que no IVA, que ingreso bruto, que no ingreso bruto, todo lo que vos quieras, pero realmente las diferencias son enormes, ¿no? Un poco para hablar global y olvidando ya de PAMI, pero la pregunta que ustedes quieran la vamos contestando si podemos. Total, tengo el refuerzo acá de Cato. Simplemente para reforzar esto, ¿no? En Estados Unidos el gasto es 4 veces mayor que en China, 5 veces mayor que en Japón y 10 veces mayor que Alemania. Ahora de detalle, ¿no? En- Estuve leyendo estos días bastante el tema de investigación y desarrollo, ¿no? Y cómo está jugando China en todo esto. En parte, hace un rato
Cato lo explicaba, tiene bastante que ver con esto, ¿no? Cómo los plazos de desarrollo, indudablemente con la inteligencia artificial, se están acortando, eso es real, y eso está llevando a otro nivel de productividad. Pero en la parte de investigación y los ensayos clínicos, cuando vienen de China a Europa son bastante rechazados, los aceptan mucho más cuando vienen de Estados Unidos y de Japón. Esto es una tendencia que se viene dando este último año, fundamentalmente, año y medio, ¿no? Y el asunto es que cuando vemos cómo estamos hoy con el gasto de medicamentos, tenemos que decir que los próximos años va a seguir aumentando, porque se siguen incorporando moléculas nuevas constantemente, constantemente. Entonces, los laboratorios festejan el lanzamiento de moléculas, pero yo, como les digo a ellos, y yo voy a dar muchas charlas al laboratorio, digo, todo muy lindo, pero ¿quién lo paga, no? Esta fiesta, ¿quién la va a pagar? No hay cómo, porque bueno, hasta que no estemos un poco más regulados y la Agencia de Evaluación de Tecnología que todos necesitamos no salga, realmente es muy complicado este aspecto, ¿no? Pero fíjense la cantidad de sustancias nuevas activas que van saliendo eh, constantemente, ¿no? Un poco más para enfocarlo en el mercado argentino, pero realmente esta es una tendencia global, no solo de mercado argentino. Estamos hablando que en promedio van a salir entre 50 y 55 nuevos medicamentos como mínimo los próximos 5 años, y fundamentalmente en estas patologías, en onco, en diabetes, en obesidad y en neuro, y creo que el otro día les comentaba que la obesidad es el nuevo COVID. O sea, se está analizando en el mundo el impacto que va a tener el gasto como el nuevo COVID por la cantidad de población enorme que hay con esta patología, ¿no? Y además por todos los gastos, como decía, la toxicidad, todo lo que viene alrededor. Pero bueno, a mí me preocupa esto, ¿no? Si el gasto va a subir 6 puntos, yo creo que lo va a superar los 6 puntos, pero bueno, esto es lo que dicen algunos estudios que estuve leyendo, yo creo que va a ser más en los próximos años. ¿Cómo hacemos? Porque todo este crecimiento, ustedes vieron de los 20 puntos, 22 puntos, a los 30, a los 32, a los 35, a los 39 y a los 40 y pico, que muchas obras sociales hoy están teniendo en Argentina, va en detrimento del gasto prestacional, del honorario médico, del honorario de personal de sanidad. Esto, la pizza tiene 10 porciones o tiene 8. Listo. Y si medicamentos se sigue comiendo más porciones de la pizza, cada vez para el resto nos quedan menos porciones. Entonces, yo realmente focalizo mucho el tema del financiamiento porque es el gran problema a resolver, ¿no? En Argentina, los medicamentos ambulatorios se desaceleró en base a esto que comentabas vos, ¿no? Y vos también, como realmente no tenés cómo financiarlo, o no lo tenés dentro de la cobertura, o te lo quitaron dentro de una cobertura que tenía y están restringiendo más los vademecum, el número de ventas viene cayendo. Todos estos meses viene cayendo el año pasado, ¿eh? No es una cuestión ahora de este año solamente. Acá, ves, vos hablábamos del gasto de los éticos, que yo te decía, 30-35 es en general lo que, acá está 70-30, puede variar 5 puntos más acá y acá 5 puntos menos, pero de ahí no sale, esa es la franja, éticos y especiales, de alto costo. Así están repartidos en todo el mercado, salvo en PAMI. Y bueno, y después los financiadores hacen lo que pueden, restringen como pueden, realmente. Uno quisiera que esto no suceda, pero la verdad es lo que nos está ocurriendo. Cada vez se piden más requisitos de autorización previa, que muchas veces no se presentan ni los básicos, entonces ahí se frena el tratamiento. Y bueno, realmente tener mucho cuidado, se los decía el otro día, pasa con hemofilia, el tema de las dosis. La dosis es clave. Vemos nosotros de la auditoría, mucha distorsión de las dosis, que se prescriben más que lo que realmente necesita por el peso, por el tipo de paciente. Así que el panorama, la verdad que para adelante no es fácil, es complicado. Acá estoy terminando, tratando de hacerla corta, pero a mí me preocupa muchísimo, y lo vivimos hablando entre todos los que nos apasiona este tema, cómo salimos de esto. Porque
La verdad, la potencia que tiene la industria farmacéutica, el avance de la ciencia es imparable, indudablemente que es imparable, como lo decía el doctor hace un rato, cada vez se acelera más, con la inteligencia artificial se va a acelerar más, pero el tema es cómo vamos a financiar. No hay forma, hoy no hay forma. Hoy todas las obras sociales, ¿qué digo? El 60-70% de las obras sociales están con déficit, 3.000 millones, 4.000 millones, 5.000 millones, 6.000 millones, 7.000 millones, obras sociales que no tuvieron jamás en la historia problemas de déficit, por lo menos en los últimos 20 años, hoy están con serios problemas. Los gremios, desde los sindicatos, están ayudando a financiar las obras sociales sindicales, pero también esto no puede ser eterno, ¿no? Esto se tiene que hacer sustentable. Entonces no podemos perder de vista esto que tanto marcaba el doctor. Hay que dar acceso, pero tenemos que hacerlo sustentable porque si no, después viene la discontinuidad del tratamiento, la recaída del paciente, esa pérdida de control, de seguimiento que tenemos que hacer y de esa mejora a la que tenemos que tratar de llevar al paciente. Realmente a mí me preocupa, porque no le encuentro mucho la vuelta. Si no empezamos a trabajar en serio, dejar de lado muchos de los incentivos que estamos acostumbrados a ver, muchos de los estímulos que se utilizan para promocionar determinados productos. Yo les digo, a mí me llaman los laboratorios cuando nosotros auditamos y rechazamos un producto, pero me llaman, ¿eh? Y, che, pero en tal obra social le diste de baja a tal producto, ¿cómo puede ser que no lo autorizaste? Habla con el médico que lo auditó. Después me llaman y dicen, no tenía razón el médico. Bueno, entonces, lo que pasa es que nosotros no hacemos la vista gorda y sabemos para quién trabajamos, ¿no? ¿No? ¿De qué lado del mostrador está? Si yo estoy auditando y si un financiador te da la confianza para que el equipo nuestro de auditores lo haga con determinadas patologías, 5, 6, las de mayor impacto, todas, diabetes, artritis, neumo, fantástico, fantástico. Yo juego para el que me contrata. Si el que me contrata me dice, tenemos que bajar el gasto y los ahorros son demasiado importantes si uno está siguiéndolo y si uno está pidiendo también los estudios que necesita para evaluar al paciente. A mí me sorprende, creo que el otro día se lo dije, pacientes que 2 años, 3 años, y le siguen dando medicación oncológica sin un estudio. Entran en una cabecita donde todo sale y sigue comprando, ¿no? Entonces, después, el otro día me llama una obra social y me dice, che, pero decirle al auditor que... Yo tengo, Lucas Fernández es un auditor, es duro, ¿no? Entonces me dice, che, que afloje un poco. Entonces digo, ¿qué pasó, Lucas? Y no está empadronado. Dice, no renovó nunca el empadronamiento. ¿Hasta cuándo quiere que le siga dando la medicación? ¿Entendés? Entonces, ojo con esas cosas, muchachos, ojo con esas cosas. No está empadronado. O sea, lo empadronaron, al año tiene que renovar el empadronamiento, no actualizaron nada, se le da un ciclo más para no cortarlo, pero siguen. Entonces vos te tenés que poner límite a eso. Decís, no, pará, ¿hasta cuándo vamos a seguir? No podemos seguir. Tiene que tener una herramienta, porque el médico dice, yo soy responsable. ¿Autorizo o no autorizo? ¿Le hace bien esta medicación o no le hace bien? ¿Qué está pasando? Entonces, ojo con eso, ¿no? Yo creo que hoy, y no lo digo para promocionar nosotros, porque tenemos un grupo de clientes que la verdad que nos gusta trabajar mucho con ellos y nos hacen mucho caso y nos escuchan, pero presten atención a la auditoría en cada uno de los lugares donde trabajen, sean prepagos, sean financiados, sean obras sociales, porque realmente una cuestión es el precio, ¿sí? Que la verdad está bastante comoditizado. No hay mucha diferencia en cómo lo vamos a comprar. Además, los laboratorios no le quieren vender directo a la mayoría de las obras sociales, por una cuestión que cobran corto, como le decía el otro día, 30, 45 días, y las obras sociales pagan largo, 60, 90, nadie quiere hacer ese colchón financiero. Bárbaro. Entonces los precios más o menos manejan todo parecido, un poquito más, un poquito menos, un poquito más si está más lejos y la logística es mayor, un poquito menos si está más cerca y la logística es menor, un poquito más si es cadena de frío, un poquito menos si no es cadena de frío. Pero la diferencia la están haciendo los laboratorios. Pero muchas veces se complica, en este caso que te dice el paciente oncológico, no es tan fácil decirle no. Porque si interrumpe el tratamiento, si yo le digo que no, voy a poner en problemas, Pero le avisás, o sea, obvio, pero
acá diciendo que, si no, ¿cuánto cree que los... El tema no es el paciente, porque siempre termina pagando el paciente. No, claro. Ahora, nosotros el mecanismo es, yo te aviso y te doy el ciclo. No, no te lo corto, no, te lo doy. Tenés 3 meses. Claro, Traeme en 3 meses algo, seguirlo para traeme que algo, llegue. una foto de tu abuela, algo, traeme que me justifique. Porque si no, pero realmente, créanme que hay muchísimos casos así, ¿eh? No, no, sí, Estamos sí. cansados de verlo, pero además bueno, me pasa con todo lo que, ¿no? Con todas nuestras cuentas nos pasa. En algunos con mayor medida, otros con menor medida. El tema del empadronamiento, lo que yo me peleo para que empadronen. A ver, en diabetes, tener un paciente bien empadronado, te olvidás después. Porque ahí ya sabés todo, ya sabés cuántas unidades le vas a dar, de la rápida, cuántas de la lenta, ya sabés cómo sigue la película. Por un año olvidate, después veremos. O si querés 2, olvidate. Porque esas unidades las vas a hacer lapicera, la lapicera la vas a hacer caja, las cajas las vas a hacer meses. ¿Por cuánto vas a entregar? ¿Por un mes? ¿Por 2 meses? ¿Por 3 meses? Bueno, listo. Pero necesitas tenerlo bien empadronado. La foto tiene que estar perfecta. Tenés que tener todos esos datos. Tenés que tener peso, tenés que tener altura, tenés que tener el análisis laboratorio, lo tenés que tener, la glicosilada, la tenés que tener. La tenés que tener. Ahora, no necesitas una glicosilada por mes, para nada. Pero tampoco podés, viste, liberar medicación. Ustedes vieron lo que vale una cajita de insulina. Entonces, o lo que vale un medicamento oncológico, o es como que, no sé, o un Goyet, que el otro día nos pasan de raje un Goyet, y bueno, viste, y vos decís, pero ya sé que el Goyet, a ver, está bien, pero, viste, 3 años sin nada, ya sé que es Goyet. Pero algo tenés que justificar. Porque la verdad que si yo soy el titular de esa organización, me preocuparía, porque sigo comprando. ¿Entendés? Es lo que vos decís, es verdad, vos no le podés trasladar el despelote al paciente. Sí le digo, señor, mire que tiene 3 meses para empadronarse y vaya a la obra social, Claro. pero decirle que no. No, Y, no. o sea, que No no es tiene un caso medicamento. extremo. Una consulta Sí, sobre eso, sí, por lo menos correcto. la obra social que yo trabajo, que es nacional, muchas veces tenemos ciertos problemas con lo que tiene que ver no tanto con el paciente, sino más bien con el prescriptor. Claro. ¿Y qué pasa cuando el prescriptor no es prestador propio? Porque, bueno, la mayoría de los prestadores no son propios en muchos de los lugares. Entonces, ¿cómo es el traslado de responsabilidad de la obra social, el paciente y el médico prescriptor cuando requerís un estudio de actualización o un resumen de historia clínica o... Pero si vos lo seguís, vos tenés que tener contacto con ese profesional. De alguna manera, la obra social, nosotros cuando hacemos estas sugerencias o estas indicaciones, lo llamamos al médico prescriptor. Salvo que la obra social no quiera y quiera mantener el contacto a través de la gerencia médica. Pero si no, lo llamamos nosotros. El médico lo llama, y no un empleado administrativo. Lo llama el médico. Dice, doctor, hace falta esto. O se hace un dictamen firmadito, matrícula con todo, y se le manda el dictamen. Doctor, se necesita esto. Nosotros se lo estamos entregando. Fíjese que el paciente la próxima venga con lo que tiene que venir. Yo sé que es difícil, ¿eh? Yo estuve en UP, Nacional, también todo el país. ¿Viste? Es difícil. Pero la mayoría de los médicos en las obras sociales pasa así. Vos, médico propio, podés tener en tus centros ambulatorios. Después tenés una cartilla que tratás de poner lo mejor que podés conseguir en el lugar que sea, que es muy limitado en gran parte del país, donde no tenés opciones, donde no tenés especialistas de la patología que están prescribiendo, porque a vos te pasará, a mí me pasaba. Indican pacientes de cualquier tipo, médicos que capaz no tienen esa especialidad. Entonces ahí no la podés dejar pasar, porque hoy tienen demasiado impacto. Vos no podés regalar 5 puntos de esos 35. No podés. Si vos bajás 5 puntos, 6 puntos, ya es un montón. Según el volumen, ¿no? Es un montón. Entonces, yo sé que es difícil, pero lo podés hacer ese ciclo. Nosotros, viste, hoy también, si vos lo tenés bien empadronado, si vos tenés el nombre del médico que prescribe, hoy tenés aplicaciones. Nosotros lo vemos en la droguería, al paciente se le contacta y te dice, su receta ya está, ya fue autorizada, le va a llegar tal día, ¿a dónde quiere que se la mandemos? ¿Al domicilio? ¿Al trabajo? Todo esto se maneja por WhatsApp. Por WhatsApp, lleva nada. Vos sabés que antes teníamos un gran problema cuando llamábamos por teléfono, porque nos daban los teléfonos mal. Entonces empezamos a insistir con el tema de WhatsApp, eso nos resolvió la vida. Son miles de pacientes que se despachan todos los días por la droguería, y
yo asesoro una de las grandes, y tipo, viste, el paciente agarra y recibe todo. Bueno, o elegí qué querés en la farmacia, ¿en qué farmacia? De esta red, de estas opciones de farmacia que están cerca de tu casa. ¿Cuál querés? Elegíla, y ahí va a estar. Y tenés que ir de las 11 en adelante. Y en mi caso, digamos, de auditoría, también hago asistencial, que trabajo en municipal, ¿no? Y por ejemplo, en marzo yo tenía 2 usuarios de PAMI por distintos laburos, me dieron de baja los 2. Y yo trabajo en el gobierno de la ciudad, que tiene convenio PAMI. Pedí el usuario por mail, me dijeron que tengo que hacer un trámite de no sé qué, que no voy a hacer, porque, digamos, yo no tengo el convenio con PAMI. Claro. Entonces, yo hago recetas a mano y pongo sin usuario de PAMI. Entonces, PAMI nunca me va a poder exigir a mí nada, porque en realidad yo no hago nada a través de PAMI, porque no lo puedo hacer directamente. Entonces, esa es la complejidad que veo también en el interior, como que a veces muchos pacientes se atienden en el único, por ejemplo, hematólogo de Caleta Olivia, y entonces entramos en un terreno en donde aparecen otros gastos que no necesariamente el medicamento para hacer la evaluación, para traer al paciente, Y para llevar. aparte, claro, hay estudios que tienen que hacer 500 kilómetros para que se lo hagan. ¿Viste en esto en Patagonia? Yo te conté el otro día, una de las que auditamos es la obra social de la Caja de Santa Cruz, y toda completa, ¿no? Todo lo que es medicamentos y diabetes. Realmente, vos ves, hay situaciones que son muy complicadas, muy, muy complicadas. Ahora, de pronto, vos ves que tenés 85 pacientes consumiendo una determinada semaglutida y tenés otra opción que es mucho más barata. Yo informo, está esta opción más barata. Estos son los pacientes, estos son los médicos prescriptores. ¿Qué querés hacer? Te ahorrás 490 millones en el año si vos cambiás la marca en estos 80 y pico de, creo que son 83 pacientes. Cambiar. Bueno, listo. Hacemos la nota, le damos toda la fundamentación médica y se la damos a la obra social. Ahí la obra social implemente la política que tiene que implementar. Pero vos te perdías de ahorrarte 490 millones por año. Mucho dinero. ¿Ves? Lo que les decía, a mí me pasó en el caso de Osprera, en el mes de febrero, ahorrar en oncología a PVP, 335 millones de pesos. Sacar el 40%, un descuento promedio, el 40%, son 200 millones de pesos. En un mes, multiplicado por 6, que va a ser el tratamiento como mínimo. 6 meses de 200, en una sola, en onco, abierto, ¿no? Después está la artritis, está las otras. Ahí yo audito 5 nada más. Pero la verdad que los números son terribles, tienen un impacto descomunal. Por eso yo digo, ojo con eso, ¿viste? Préstenle atención porque de alguna manera hay que contenerlo. Realmente no le veo solución a ver, en el caso del PAMI, yo no creo que el gobierno le dé una inyección con dinero del Tesoro. La verdad, el gobierno dice, no, todo se tiene que sostener autoválidamente, digamos. Y es muy difícil cuando vos tenés esa población con el riesgo y con la vulnerabilidad que tiene. Es misión imposible, realmente. ¿Cómo haces? No es un problema. La gestión va a mejorar cosas, sí, indudable. Yo le mostré números reales, concretos, están en los balances, están comprobables, salieron en los diarios. Encima yo un día tuve la brillante idea de decir que pescaban en la pecera. Imagínate el revuelo que se armó, me querían matar, ¿no? Del gobierno, salió así grandote en La Nación. Bueno, pero era la verdad, estaba todo preparado. A ver, vos no podés ahorrar esa cifra, 355 millones de dólares en un año. Eran 2 meses de presupuesto, o más. Nada más que medicamentos. Imagínate que hicimos un montón de intervenciones de otros temas, que no tenían nada que ver con medicamentos. Bueno, es lo que hay. Terminó acá, no sé si tienen alguna pregunta que no. Espero que no se hayan aburrido. Y No, gracias. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Contrario. Nos estamos viendo el próximo martes. Muchísimas gracias. Y cualquier duda o pregunta, con todo gusto, nos escriben y respondemos. Gracias. Gracias.